También recordamos que de pequeños los domingos salíamos lo que es hoy en día aquí de paseo y íbamos por un camino el cual recorre desde el cerro hasta el Cortijo del Rosario, se llama el Catalán. Íbamos de excursión, nos echaba nuestra madre unos bocadillos y hacíamos un paseíto y sí que nos encontrábamos muchos restos arqueológicos que nosotros lo veíamos como algo de piedrecitas para jugar. Nos encontramos ahora mismo en lo que es la marisma, en la zona de marisma muy cercana a las mesas de asta, ¿no? Son los antiguos esteros, ¿no? del río Guadalquivir, de ese lago ligustino, ¿no? que llenaba toda la desembocadura del Guadalquivir y que llegaba uno de sus brazos, llegaba hasta aquí. De hecho, estaba muy relacionado este estero, digamos este brazo de mar que entraba hasta aquí con la fundación de Asta Regia, ¿no? de la ciudad ahí, del yacimiento que tenemos ahí detrás. A mí no me gusta hablar de la importancia de mesas de asta en un momento determinado, ¿no? Sino que a mí me gusta hablar de la importancia de mesas de asta para explicar un proceso histórico que comienza hace más de 6.000 años, ¿no? Es un yacimiento que tiene unas 52 hectáreas de terreno, que son las que componen lo que eran las viviendas de la ciudad romana de Asta Regia. Aquí a mi derecha encontramos el Museo Arqueológico de Jerez. Nos espera Paco, él es el arqueólogo del museo y nos va a contar todo lo relacionado con los restos arqueológicos que tenemos aquí de Asta Regia. Asta Regia es el yacimiento, por decirlo de alguna manera, casi el yacimiento más importante de la comarca de Jerez en la antigüedad. Asta Regia, hasta época medieval, y hablando desde el Neolítico, desde hace unos 4.000 años, 5.000 años, hasta principios de época musulmana, es el lugar de referencia de toda la comarca, hablando frente a Cádiz, ¿no? Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo programa de Lebrija al Día. Ya la semana pasada pudimos conocer gran parte de la historia de Mesas de Asta, pero hoy nos vamos a centrar con exactitud en el yacimiento arqueológico y la gran riqueza cultural, artística e histórica que hay aquí en Asta Regia. Lo que ven a mis espaldas, aquel montículo que hace una pared de tierra, detrás de ahí se esconde uno de los mayores yacimientos arqueológicos que existen en la actualidad. Hoy nosotros, de lo que se conoce, se lo vamos a contar todo con exactitud durante la próxima hora. Mesas de Asta, donde nos remontaremos a la importantísima Asta Regia. En el reportaje anterior conocimos una parte de las mesas de Asta y hoy seguiremos descubriéndola. Conocida como Asta Regia, era una antigua ciudad cuyos restos arqueológicos datan de época de Tartesos. Incluso existen estudios que sugieren la posibilidad de que podría haber sido la Atlántida. Y es que se encuentra en una zona inundable entre las desembocaduras de los ríos Guadalquivir y Guadalete. Existen indicios de presencia humana desde el Neolítico hasta la época islámica. Quien conoce muy bien la importancia del yacimiento de las mesas es ella, Esperanza Mata, una arqueóloga enamorada de la historia de este lugar. Asta Regia o Mesas de Asta, mejor, a partir de ella se pueden contar muchas historias, porque podríamos estar hablando de más de 6.000 años de cosas que están ocurriendo en este territorio. Es decir, Asta Regia podría escribir muchos tomos de la historia, porque no solamente estamos hablando de una ciudad concreta, sino que estamos hablando de un territorio, ¿no? Y en ese territorio muchas de esas páginas de la historia de Mesas de Asta se están escribiendo al mismo tiempo que las de Nabrisa, que las de Lebrija. Es decir, que ellos están compartiendo un territorio donde es muy importante
porque siempre están muy vinculadas a ambas sitios, tanto Lebrija como Mesa, lo que fue y ha sido la evolución del río Guadalquivir. Es decir, que la historia de estas dos poblaciones han estado siempre muy vinculadas al río. Pero es un río que hace unos 6.000 años era muy distinto ese paisaje al que estamos contemplando ahora. Entonces podemos estar hablando de una historia de un paisaje que cambia, y esas poblaciones, tanto de Mesas como de Lebrija, han sido poblaciones que desde el Neolítico se han estado adaptando a esos cambios que ha habido en el propio Guadalquivir. El Guadalquivir en época neolítica era como un gran golfo abierto al mar, luego ese paisaje fue cambiando al gran Lacus Ligustino. Fue una época donde se fue colmatando todo ese antiguo golfo y fue cambiando a la imagen de las marismas, de los esteros, unos esteros que eran navegables ya en época romana. Es decir, que hablar de Mesas de Asta y hablar de Lebrija es hablar de un paisaje y de un territorio que ha ido cambiando a lo largo de la historia, y es una historia pues vinculada a todos esos cambios y a todas las ocupaciones humanas que ha habido por aquí. Ahora mismo en este que estamos viendo veis una serie de cerros terciarios, ¿no? Y aquella planicie que está como esa pantalla que veis al fondo del todo, donde hay una pequeña, la de mayor altura, todo eso es el espacio que ocupaba la ciudad de Asta Regia. Este es un paisaje, como he comentado antes, es un paisaje que a lo largo de estos 6.000 años de historia ha cambiado mucho, ¿no? Es un paisaje que pasó de ser costeros al lado del Golfo del Guadalquivir a una zona toda de marisma, ¿no? Y de esteros. La realidad de Asta Regia y la realidad de Nabrisa son ciudades a pie de unos esteros, ¿no? Unos esteros que son navegables. Como os comenté que en Mesas de Asta se pueden contar muchas historias, una de ellas, por ejemplo, comenzaría por la propia formación donde que posteriormente ocupada por la ciudad. Es una formación pliocena que crea, a través de unos niveles que tiene de arena y de marga, ha creado unos relieves característicos en mesa. De ahí viene el nombre, ¿no? De Mesas de Asta, viene por la forma del relieve en mesa que se crea por los materiales pliocenos del sustrato, ¿no? La arqueóloga acaba de decirnos que Mesas, antigua Asta Regia, estaba rodeada de ese gigantesco Lagus Ligustinus, lo que desembocó en la formación de esteros, algo que se intenta recuperar en estos momentos. De eso vamos a hablar ahora. Para ello quedamos con el biólogo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. José Cabral nos descubre otra de las grandes riquezas de esta zona cercana a Lebrija. Nos encontramos ahora mismo en lo que es la marisma, en la zona de marisma muy cercana a las Mesas de Asta, ¿no? Son los antiguos esteros, ¿no? del río Guadalquivir, de ese lago Ligustino, ¿no? que llenaba toda la desembocadura del Guadalquivir, y que llegaba uno de sus brazos, llegaba hasta aquí. De hecho, estaba muy relacionado este estero, digamos este brazo de mar que entraba hasta aquí, con la fundación de Asta Regia, ¿no? de la ciudad ahí, del yacimiento que tenemos ahí detrás. Estos esteros se fueron colmatando a raíz de la Edad Media, se fueron colmatando y dieron lugar a zonas donde ya la influencia mareal no era tan importante, y quedaron un poco a expensas también pues ya de las aguas pluviales, ¿no? De lo que llovía, y se crearon por unas zonas de marisma que se llenaban de forma estacional. En los inviernos lluviosos se llenaban y se iban secando en primavera, y así nos lo encontramos hasta nuestros días, hasta que en los años 70 o quizá un poquito más temprano, pues todas estas zonas que le llamaban insalubres, ¿no? Estas zonas a mejorar agrícolamente,
pues sufrieron una transformación muy grande. Todas estas zonas pues se drenaron, se intentaron drenar, como todas las parcelas que hay en Lebrija, pues están drenadas, ¿no? Todo el agua que cae, digamos, pues entra por unos tubos de drenes y va a los canales y se desaloja, ¿no? Que eso a su vez provoca pues una desalinización, se pierden las sales del terreno y las hacen más aptas para los cultivos, ¿no? Aquí se hizo lo mismo, no llegó nunca agua de riego, pero sí se hicieron drenes por toda esta superficie, y se hizo un gran canal, que tenemos aquí a vuestra derecha, un canal que desaloja todas las aguas de estas marismas, de las marismas de Tabajete, que están un poquito más al oeste, y todas estas marismas hacia acá, desalojan todas las aguas pluviales y las llevan hasta el canal de los Yesos, que desemboca muy cerquita de Lebrija, ¿no? Y esas aguas pues las va tirando al río Guadalquivir. Y entonces esos proyectos pues se hicieron por toda esta zona en virtud a poner en cultivo y a poner en producción todas estas tierras. Bueno, los proyectos de los 70 de los grandes ingenieros agrónomos, pues ya se saben que muchos fallaron, ¿no? Muchos, la mayoría, ¿no? Exceptuando pues las parcelas de Lebrija, que ya estaban muy dulcificadas ya por la historia. Pero aquí básicamente eso falló, ¿no? Aunque el proceso de eliminación de sales sí se pudo hacer, sin embargo la hidromorfía, el hidromorfismo, digamos, la forma que tiene la tierra de aguantar el agua, era imposible cambiarlo, de forma que no se pudo cultivar, nunca se pudo cultivar. De tal manera pues que quedó una zona degradada hasta que a principios de los 90, la azucarera de Jerez, una azucarera que hay en Guadalcacín, compró estos terrenos más bajos, más inundables, los compró para hacer unas balsas industriales. Unas balsas industriales que lo que hacían era almacenar aguas procedentes de la azucarera. La azucarera de Jerez pues nos queda por allí hacia el sur, pues alrededor de unos 15 kilómetros. Venía un tubo por una cañada que se llama Cañada Ancha, y traía aquí pues, todas esas aguas contaminadas o ya inútiles que venían de la azucarera. Y se almacenaban aquí, se dejaban evaporar, y ahí iban quedando las sales, y era una zona degradada industrial, ¿no? Los terrenos que vemos se convirtieron en una zona muy degradada ecológicamente hasta que la azucarera de Guadalcacín cesó su producción, algo que se remonta a principios de este siglo. Eso provocó que estos antiguos esteros comenzasen a sufrir una transformación. Y es que la propia azucarera presentó un proyecto a la Junta de Andalucía para que se recuperase la zona. Una recuperación que se está costeando con fondos europeos, según nos explica José. Ahora, en esta laguna que se forma de manera natural, habitan especies de gran riqueza medioambiental. Las especies que se pueden ver aquí son algunas de gran importancia. Por ejemplo, la pagaza piconegra es un ave circunmediterránea bastante amenazada, y que tiene aquí en este sitio, en este momento, es un ave que ahora mismo está en África, ha emigrado a África y vendrá para la primavera. Y aquí ha tenido representantes de hasta 1200 parejas nidificantes. Se puede asegurar con total rotundidad que es la mayor colonia de pagazas piconegras de todo el Mediterráneo, es decir, del mundo. A su vez también asociadas a esa especie, a las pagazas piconegras, también nidifican especies como la gaviota picofina, que es de las gaviotas más amenazadas que hay. También tiene hasta un número de unas 400 parejas criado aquí. Y asociadas a esas pues vienen gaviotas cabecinegras, que de los primeros datos de nidificación en el sur de Europa ha sido aquí. Y bueno, luego pues todas las que estamos acostumbrados por aquí, que son las abocetas, las cigüeñuelas, los chorlitejos y gran variedad de patos, incluido por ejemplo el bando que tenemos allí, unos patos blancos que se ven allá al fondo, que son los tarros blancos, que también es un animal que nidifica en pocos sitios, es muy selectivo para la nidificación, y también lo tenemos aquí representado. Ha aparecido alguna vez patos tan amenazados como la cerceta pardilla, que esperemos que en un futuro pues pueda albergar este humedal. Se va a convertir, sin duda, si no lo es ya, en uno de los humedales más importantes, por lo menos de toda la campiña sur del Guadalquivir. El alcalde delegado de Mesas de Asta, José Antonio, nos acompaña a la zona donde está el yacimiento arqueológico de la barriada rural, que fue una gran ciudad romana, entre otras muchas cosas. Un yacimiento que está situado en una propiedad privada y al que no se puede acceder. Es un yacimiento que
que tiene unas 52 hectáreas de terreno, que son las que componen lo que eran las viviendas de la ciudad romana de Astarregia, y luego tiene también en otra zona que no se verá desde aquí, que es la zona de una necrópolis, que era un antiguo cementerio de romanos, que hace unos años descubrieron algunas tumbas y marcaron los topógrafos unas 4.000 y pico de tumbas, más o menos aproximadamente, de lo que es la necrópolis romana. O sea que aquí la historia... Sí. Antiquísima, ¿no? Bastante. Puede ser de 1.000 y pico de años antes de Cristo, incluso de más. Porque ya si estuvieron los tartezos también, los fenicios, que aquí aparecen monedas de todas las civilizaciones que han estado por aquí, incluso algunas árabes de oro han aparecido, vamos. Ahora mismo está protegido el yacimiento porque como hay guardas aquí que están guardando lo que es el tema de la cacería y demás, pues al mismo tiempo pues no dejan entrar, pero si no lo estaban despropiando, entraban de noche y entraban a llevarse, bueno, eran pequeñas cosas de luego porque era todo con máquinas, buscado con máquinas de moneda y demás, pero gracias a las personas que están aquí que las personas que están cuidando del tema de la cacería pues están protegiendo lo que es el yacimiento. Además verás el cartel allí arriba que esa es la linde Aquí no se puede entrar ahora mismo, porque para entrar hay que entrar con permisos del Museo Arqueológico de Jerez y demás, pero vamos. Toda la parte esta que se ve de ahí detrás es la parte donde estuvieron las viviendas romanas. En Jerez hay mucho, ¿no? En el museo. Si tienes la oportunidad de visitar el Museo Arqueológico de Jerez, que lo podéis ver porque de forma gratuita lo podéis ver, si queréis, por ejemplo, el primer domingo de cada mes, es completamente gratuito, podéis ver todo, que prácticamente el 85%, 90% es de aquí de Mesas de Asta. Y cosas de estatuas, de vasijas, pilares de piedra, y es interesante de ver la cultura que hubo aquí, bueno, y que está ahí enterrada, que es una pena que esté enterrada, pero bueno, que yo creo que algún día esperemos que las administraciones levanten esto y podamos ver empleo para los jóvenes y podamos ver la cultura que está ahí oculta dentro de la tierra. Sorprendente sin duda los descubrimientos que hay sobre Astarregia, sobre Mesas de Asta. Nosotros vamos ahora un momento a publicidad y enseguida volvemos porque nos vamos hasta Jerez de la Frontera. Conoceremos allí los restos y la historia que hay en el Museo Arqueológico de Jerez. Pues hasta Jerez nos hemos venido, nos encontramos en la Plaza del Mercado, aquí en Jerez de la Frontera, en pleno centro. Aquí a mi derecha encontramos el Museo Arqueológico de Jerez. Nos espera Paco, él es el arqueólogo del museo y nos va a contar todo lo relacionado con los restos arqueológicos que tenemos aquí de Astarregia, conociendo más la historia y acercándonos a nuestros vecinos de Mesas de Asta. Vamos adentro a ver qué tal. Hola, ¿qué hay? Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Paco, cuéntanos, ¿no?, un poquito sobre la historia de este museo. Hombre, este museo tiene una historia muy amplia aquí donde lo veis, ¿no? Ahora cuando vayamos haciendo el recorrido por la sala, tiene partes muy modernas, ¿no? Como si pareciera
que es de nueva creación, pero tiene una trayectoria ya casi de 2 siglos y medio, de 250 años. ¿Aquí hay restos de qué sitios? Pues hay en principio del término municipal de Jerez, porque es un museo municipal, ¿no? Aunque también hay otros términos del marco de la comarca, en un espacio un poquito más amplio, ¿no? Porque como museo tiene esa larga trayectoria, pues ha sido siempre referencia para otros lugares inmediatos que a lo mejor todavía no cuentan ni siquiera con un centro donde puedan estar, ¿no? Entonces hay algunos materiales pues de Lebrija, muy esporádicamente, de Bornos también hay algo, de Trebujena, pero vamos, que eso supone para lo que son los fondos del museo un 1%, ¿no? El 99% viene de lo que es el término municipal de Jerez y de varios tipos de yacimientos también. El museo cuenta con más de 1.500 piezas en exposición. Eso solo supone un 2% de los restos encontrados. Todo lo demás se encuentra en los almacenes municipales para su investigación. Y el museo, por su larga trayectoria, por los medios que a lo largo de todo este tiempo ha puesto el propio ayuntamiento, pues es un lugar de referencia para la propia ciudad de Jerez y para el patrimonio en general. En este sentido, creo que desde el año 98, el Museo de Jerez forma parte, ¿no?, del conjunto de museos de Andalucía, está homologado, ¿no?, según la normativa autonómica, y en principio también reciben los materiales del término municipal de Jerez que se investigan en las excavaciones del término, ¿no? Muy bien, Paco, pues si te parece vamos a conocer, ya que hay también restos de Lebrija, conocemos primero los de Asta Regia, que es motivo de nuestro reportaje de hoy, y también nos enseña los de Lebrija. Sí, hay un poquito, en la exposición creo que hay uno nada más, pero bueno, cuando lleguemos al sitio indico cuál es. Muy bien, Paco, porque es una mínima parte. Pues vamos a conocer. Bueno, de Asta Regia hay una gran parte, o forma gran parte de lo que es el fondo de la colección y de lo que se expone, porque Asta Regia es el yacimiento, por decirlo de alguna manera, casi el yacimiento más importante de la comarca de Jerez en la antigüedad. Asta Regia, hasta época medieval, y hablando desde el Neolítico, desde hace unos 4.000 años, 5.000 años, hasta principios de época musulmana, es el lugar de referencia de toda la comarca, hablando frente a Cádiz, ¿no? Entonces, claro, antes de que existiera Jerez, como lo conocemos hoy día, que es donde está hoy día la ciudad de Jerez, que tiene un origen ya medieval islámico en torno al siglo X, la ciudad importante es Asta Regia. Entonces, lo que es la estructura del museo, por un lado, prácticamente la mitad es Asta Regia, que es la parte antigua, y a partir de época islámica ya lo es Jerez. La procedencia de estos materiales ya desde muy antiguo, Asta Regia aparece citada en distintos textos clásicos, ¿no?, en latín. Hubo en principio, bueno, estoy hablando de los siglos todavía en lo que es época moderna, siglos XVI, XVII, hasta el XVIII, algunas dudas de cuál era la ubicación exacta de esa ciudad de Asta o Asta Regia, ¿no?, que se citaban los textos, ¿no? Pero ya desde fines del XIX prácticamente todo el mundo lo ubica donde la conocemos hoy día y donde lo reconocen prácticamente todos los investigadores, ¿no?, en lo que es el núcleo actual de Mesas de Asta, ¿no?, en el camino hacia Trebujena, ¿no? Nos adentramos ahora en la historia de lo que fue y significó Asta Regia. En la primera planta del museo se cuenta la vida de la zona hace nada más y nada menos que 6.000 años. Pues ya en esta primera planta del museo, ¿qué es lo que vemos? Sí, pues estamos en los primeros momentos, por llamar históricos más o menos, que estamos todavía en la prehistoria. Mesas de Asta está ocupada casi desde los comienzos, que suponen los primeros asentamientos estables a partir del Neolítico, el periodo neolítico, que significa la nueva piedra, por la piedra pulimentada. Aparecen unas herramientas en piedras que ya no son piedras talladas como las del Paleolítico, como esos de los hombres de las cuevas, ¿no?, que son piedras construidas a golpes, ¿no?, para cazar y para recolectar, ¿no? A partir del Neolítico se produce lo que se viene llamando la revolución neolítica, se ponen las tierras en cultivo, se domestican los animales y aparecen otros elementos de piedra que en este caso están pulimentadas para hacer asadones y poder sembrar, y unas hachas en piedra también pulimentadas que vamos a ver por aquí, ¿no?, que son para ir deforestando y cortando los árboles para crear campos de cultivo. Pues bueno, desde sí es el comienzo de la agricultura y es el comienzo de las poblaciones o de los poblados estables. Hasta entonces la población y los grupos hasta entonces tribales pequeñitos se están moviendo por lo que llamamos el territorio, o en este caso las campiñas, los esteros, pero se van moviendo en plan nómada. A partir del Neolítico empieza a haber ya núcleos más o menos estables o se mueven puntualmente, pero ya hablamos de poblados, y de esos poblados luego surgirán lo que son las ciudades y hasta las ciudades actuales.
Pues bien, Mesas de Asta, Asta Regia, tiene ya poblamiento en torno al 3000 a.C. y aquí hay algunos elementos de la edad del cobre, como ya del final del periodo campaniforme, que vienen de Mesas de Asta Regia. Esto es un vaso campaniforme, es un recipiente, ¿no?, fechado en torno al 2000 a.C. y viene de una zona de Asta Regia que se conoce como la necrópolis, o se ha interpretado como zona de enterramiento. Este tipo de recipientes se vinculan normalmente a enterramiento, a ajuares funerarios, ¿no? En este caso, los materiales de Mesas de Asta vienen por un lado de donaciones antiguas, que son elementos grandes como las estatuas. Esta necrópolis además está ocupada, veremos otros elementos por ahí, ya desde este momento, en torno al 2000 a.C. hasta fines de la época romana, más o menos. La piedra es el elemento útil, pero claro, tenían luego algún tipo de mangue que no se ha conservado, en este caso son reconstrucciones. Son de las pocas reconstrucciones para entender cómo funcionaba. Claro. ¿No? Entonces, evidentemente, lo que es el lastil de madera, una hoz, para cegar el cereal, el trigo, ¿no?, para cortarlo, como se ha hecho, como existen las hoces, que ya no sé yo si se utilizarán mucho por el tema de maquinaria, pero tiene una forma similar, y son pequeños elementos de piedra que se han tallado con esos dientes, y son los que sirven para cortar el cereal. Los asadones o azuelas los vemos igual en el montaje de dibujitos gráficos, como la reconstrucción de madera, y el hacha, la que vemos ahí también, ¿no?, para desbrozar. Esto, de todos modos, es un conjunto para hacer una idea de las técnicas líticas que hay. Hay algunas que son de Mesas de Asta, pero hay otras muchas que son de otros puntos del marco. Hay alguna aquí también de Trebujena y alguna de Lebrija, pero ya sería demasiado repetitivo ponerle a cada una de las piezas de dónde vienen, ¿no? Realmente espectacular de Mesas de Asta, vamos dando pinceladas. Ahí está la ciudad, hay otros muchos yacimientos de pequeños poblados, hay luego también algunos caseríos como tipo villas, hay zonas portuarias, hay zonas de producción ya no solo agrícola, sino de tipo industrial, que son los alfares, por donde se fabrican los recipientes, hay zonas portuarias como embarcaderos, ¿no? Y uno de los elementos más importantes también a destacar dentro del conjunto de Mesas de Asta, y del que no hablo todavía, es intentar acercarnos a cómo sería realmente el paisaje en el momento que está funcionando como ciudad. Desde Lebrija seguramente conoceréis estas circunstancias, ¿no? Ese lacus ligustino que se abre frente a Lebrija, ¿no?, esa antigua desembocadura del Guadalquivir. Pues bueno, pues Mesas de Asta disfrutó también de ese ambiente, igual que Lebrija fue antiguo puerto, Mesas de Asta tuvo su propio puerto, de ahí tiene esa importancia como ciudad. No es solamente lo que hoy podemos comprender en Jerez como una ciudad de interior, sino que además tenía costa, o sea, estaba en la playa o en la costa y tenía un embarcadero en la zona del estero que entra desde la zona de entre Lebrija y Trebujena. Ese caño que entra hasta las mismas Mesas de Asta, y al pie de las Mesas de Asta hay interpretado una zona portuaria. Damos un salto y nos sumergimos ahora en la protohistoria, año 1000 a.C., antes de época romana. Los tartesos dejan huella en Asta Regia, dejando elementos como estas espadas encontradas en varios puntos, como el cortijo de Alcobainas cercano a Paterna de Ribera, en Bornos o en la propia Mesas de Asta. Estamos en época tartésica, es una época importante de metales, de comercio con el Mediterráneo, con el Atlántico, y fruto de los contactos con el Mediterráneo, claro, el famoso casco del río Guadalete, ¿no?, es una pieza prácticamente única en lo que es el occidente europeo. En España también se conocen 4 cascos hay de este tipo, y este es el más antiguo de la serie, del siglo VII a.C. A partir de aquí ya, bueno, las interpretaciones de por qué está este casco griego aquí, cuando esto es una zona normalmente vinculada al ámbito fenicio y no griego, ¿no? Hay muchas interpretaciones, si realmente es de un griego que estuvo por aquí. Hay datos que, bueno, podrían plantearse así. Si es un elemento que tendría un rey o un régulo tartésico, o si es un elemento incluso que trajeron los comerciantes fenicios y lo intercambiaron de alguna manera u otra, ¿no? Por el sitio en el que está, si se interpreta casi de un modo ya generalizado por todos los investigadores, que puede pertenecer a algún tipo de ritual de ofrecimiento a los dioses de las aguas, porque se conocen rituales de cómo se ofrecen estos tipos de elementos que son muy valiosos, aparte que son el elemento fundamental de un guerrero, ¿no? Cualquiera que lo tenga
bien un guerrero griego, que es un poquito discutible, o un rey tartésico, ¿no?, por ofrecimiento de griegos o fenicios que lo tuviera, pero en el momento de fallecer, o como un acto, una ofrenda a los dioses de las aguas, que lo arrojaran en el casco, y por eso sale en el río Guadalete. Estamos en época tartésica y ya en este momento Mesas de Asta es un poblado, si no queremos decir ciudad, o un oppidum importante, ¿no? Esta es la cerámica o el material más frecuente que aparece en Mesas de Asta o en las excavaciones, porque es el que mejor se conserva ya para esta época. Hay elementos líticos, hay elementos metálicos, pero sobre todo a partir de aparecer la cerámica, ¿no?, desde el neolítico que empiezan a aparecer ya recipientes en cerámica, es el fósil guía que permanece hasta prácticamente hoy, que aparecen más las vajillas de cristal o de otro tipo de plásticos, ¿no? Pero entonces, claro, en arqueología es súper abundante, porque todo el mundo tiene que comer, tiene que beber, y son los recipientes habituales. Entonces, cada época además tiene su propia moda de construir los recipientes, ¿no? Toda la cerámica es realizada a mano, o sea, no se tornea con un pie de alfarero que le dé vuelta más o menos automático y queda la cerámica muy simétrica como era después, sino que se hace a mano, más o menos con el barro, moldeándola o a través de circulitos, y luego se trabaja de determinadas maneras en hornos muy pequeñitos que no controlan bien el oxígeno, y por eso suelen ser de una coloración de un color oscuro esta cerámica. A partir del siglo VIII empiezan los contactos directos con las poblaciones que vienen del extremo del Mediterráneo, de la zona del actual Israel, con los fenicios, y a partir de ese momento ya se introduce lo que es la cerámica torno, en principio poco a poco, y luego ya en época turdetana, al paso de unos cuantos siglos, pues vemos lo que es la ciudad de Asta Regia, en época turdetana a partir del siglo VI a.C., antes de época romana, con una vajilla ya de materiales elaborados a torno, claro. Ya en este momento que estamos hablando del siglo VI hasta el siglo III a.C., pues hay algunos elementos también más elaborados, más representativos de los contactos con el Mediterráneo. Hay cerámica griega, como esta que vemos aquí, ¿no?, de copas o quilis, ¿no?, incluso, ¿no?, algunas cráteras, ¿no? Vemos también elementos de iluminación, en este caso no, como son estas lucernas, ¿no?, que tienen el piquito negro, ¿no?, son como se iluminaban entonces antes las casas. Quienes conocen muy bien el patrimonio cultural que hay enterrado en Mesas de Asta son los meseños. Quedamos con tres primos que ahora viven en Lebrija. Salvador, Consuelo y María José nos cuentan algunas anécdotas sobre este asunto. Yo recuerdo que los primos íbamos por el Catalán paseando y encontrábamos restos arqueológicos. Cuando éramos chicos lo veíamos normal, los cogíamos, empezábamos a jugar con ellos. Ahora no podemos hacer eso. Cada vez que encontráramos algo tenemos que llevarlo al museo. Que de pequeño los domingos salíamos lo que es hoy en día aquí de paseo y íbamos por un camino el cual recorre desde el cerro hasta el Cortijo del Rosario. Se llama el Catalán. Íbamos de excursión, nos echaba nuestra madre unos bocadillos y hacíamos un paseíto, y sí que nos encontrábamos muchos restos arqueológicos que nosotros lo veíamos como algo de piedrecitas para jugar, y cogíamos y entregábamos en el colegio. Del colegio nos lo pedían los maestros y ellos lo llevaban al Museo Arqueológico de Jerez. Hoy en día el Museo Arqueológico de Jerez está casi totalmente lleno de cosas que nosotros nos encontrábamos, y nos lo encontrábamos porque llovía y íbamos saltando de gavia en gavia y se veían perfectamente lo que eran las monedas, se veían restos de vasijas, conchas perfectamente enteras y fósiles entero, y muchas cositas así que hoy realmente están allí y se pueden ver porque es precioso de ver.
Yo recuerdo también de hace poco haber ido al Museo Arqueológico de visita y yo allí he visto cosas que me suenan, no las mismas, pero de sí haberla visto por allí tirada y por allí rodando, como a lo mejor una moneda antigua o algún cántaro, alguna piedra o algo, que yo las veo hoy en día y a mí me recuerdan de pequeño haberla visto por allí. ¿Ustedes realmente sois conscientes de lo que ha sido las mesas de acta en la historia? Yo, por ejemplo, he visto en libros y eso, como al tenerlo tan cerca, pues hay veces que me ha picado la curiosidad y he visto en libros, documentales y cosas y verá, hoy en día no nos damos cuenta de lo que ha sido, pero antiguamente fue un puerto, hubo allí mar, era un puerto marítimo y claro, son cosas que hoy en día no le damos importancia, pero antiguamente fue una ciudad importante. Realmente no nos han hablado mucho de lo que era las mesas, estaba como en un tabú. Sí que nosotros por sí solos, toda la gente de las mesas lo hemos descubierto porque hemos ido viendo las cuevas, se veían perfectamente cómo tenían, tú entrabas y se veían las estanterías, se veían los castillos que hoy prácticamente no se ven. Y sí que es verdad que allí no se puede construir porque si tú haces un foso, lo que te encuentras son restos arqueológicos. Asta Regia demuestra su importancia sobre todo en época romana. Es en este momento cuando a partir del 200 a.C. los romanos están por esta zona del Guadalquivir llegando a formar grandes núcleos de población. De ese momento de mesas de acta tenemos ahí una escultura de época romana, esta que tenemos aquí, metálica, y luego sobre todo vemos ese retrato también magnífico de hombre anciano, ¿no?, de tipo naturalista, ¿no?, del siglo I a.C., ¿no?, en el cual es espectacular, hay poquitas piezas de este tipo, pero la escultura, igual que cualquier otro tipo de elemento, va pasando por modas a lo largo del tiempo. Hay una primera etapa dentro de lo que es la escultura romana, que los retratos son de un tipo muy naturalista, representan al personaje tal cual es. Si seguimos hablando un poquito de Roma todavía, los dos periodos importantes para mesas por espectacular de la importancia son la tartésica ibérica y la romana, luego ya vemos también en época islámica, ¿no? Y para seguir hablando de mesas de acta, a partir del momento ya Asta Regia, por el nombre que recibe en Roma, en los textos latinos, ¿no? Asta Regia como tal, o Asta se escribe en griego, claro, sin H, pero en latín, que ya hay H dentro del carácter del alfabeto, pues se escribe con H, pues de ahí viene el nombre de Asta, con H o sin H, y Asta Regia porque es un apelativo que recibe en época romana. Pues ya entraríamos en lo que es la ciudad romana de Asta Regia, ¿no? La ciudad amurallada, que serían en torno a unas 30 hectáreas, este es el perímetro, esa sería la ciudad. Esto de todos modos es Asta Regia en época romana, la vajilla, todo esto, casi todo de los trabajos de Esteve, sí, los utensilios, la vajilla, este es más o menos lo que es la cerámica campaniense, que es esa negra, porque en esta evolución de la moda de la cerámica que veíamos primero en la época ibérica, una cerámica de lujo es la cerámica griega, esa de barniz negro, que los hay un poquito más antiguas de figuras negras, de figuras rojas, o simplemente, ¿no?, con este esmalte que la termina en un color negro brillante, una cerámica de calidad. Pues herederas de esas cerámicas griegas son esas cerámicas que ya son de época romana. Los romanos utilizaban mosaicos para iluminar, collares, amuletos de la suerte, incluso aparecen en el yacimiento estas tinajas en las que se transportaban líquidos y sólidos. Llegamos a algo muy importante para los romanos, los enterramientos. En época romana tienen un doble ritual, o bien se entierran de cuerpo entero como hoy día, ¿no?, lo que es una inhumación, o bien incineran o creman el cadáver, no hay incineración. Entonces, aquí hay una representación de ese doble ritual de enterramiento. Vemos por un lado pues sarcófagos, vemos lo que son las lápidas y las inscripciones funerarias que hacen referencia al difunto, ¿no?, con su nombre, los dioses Manes, una dedicación a los dioses, ¿no?, o Sicte Baterri Levis, ¿no?, son unas abreviaturas que indican cómo es el enterramiento, incluso en algún lado se indica el tamaño que tiene la tumba, ¿no?,
Igual que se vive en la ciudad, existe un lugar de enterramiento bastante amplio y bastante importante, ¿no? En el cual hay también, por ejemplo, sarcófagos, ¿no? Y en relación al tipo de enterramiento, en este caso se han recreado 2 enterramientos que vienen de una zona de Vilna cercana a Jerez, zonas de enterramiento con el que está el esqueleto completo, que luego se cubre con este tipo de láminas de cerámica, estos son tejas romanas, pero a su vez que sirven para el techo de la vivienda, también se reutilizan después en lo que son las tumbas. Entonces esto es un enterramiento de inhumación de época romana con tegulas y luego también una incineración o cremación en la cual lo que es el cadáver se ha quemado en una pira funeraria, un conjunto de madera, una hoguera, encima se sitúa, claro, el cadáver y una vez que se ha consumido, los restos de la ceniza con los pocos restitos de hueso se introducen dentro de una variedad o en un recipiente o en el hoyo tal, que son las urnas que ya contienen los restos. Ya en época islámica, a partir del siglo X, XI, pero sobre todo el siglo XII, la ciudad importante comienza a ser Jerez. Por entonces, Astaregia empieza a decaer. Le preguntamos a Paco cuáles piensan que fueron los motivos. En cuanto a la desaparición o por qué se abandona Mesas de Asta, a partir de los trabajos de Esteve también, porque detecta en algunas zonas bastantes niveles de incendio, y de la interpretación también de otros investigadores, parece ser que lo que es Mesas de Asta, hay un periodo que coincide con lo que es el final del Califato de Córdoba, que es la época de máximo esplendor de la cultura musulmana en Al-Ándalus, ¿no? Pues se producen numerosas luchas entre los distintos sitios que quieren el poder, ¿no? Durante los periodos del rey, los reinos de Taifa, y parece ser que en ese momento lo que es el núcleo urbano de Asta sufre un gran impacto de ese tipo de enfrentamiento y queda bastante deteriorada y anulada, claro, se destruye prácticamente la ciudad, por un lado eso, y por otro lado también parece que los antiguos esteros que entraban desde el Guadalquivir para ese momento ya están prácticamente colmatados o cerrados, o sea, hasta donde entraban antes las embarcaciones ya en este momento entran con mucha dificultad. Hoy nos hemos acercado un poco más a los meseños, su cultura, historia y forma de vivir. Hoy sabemos la cantidad de ellos que viven en Lebrija y los muchos lebrijanos que trabajaron por estas tierras de la antigua Astaregia. Aquí pisamos una riqueza arqueológica que permanece enterrada.